nuevamente un verdadero honor ser copartícipe de la organización de esta nueva misión cafetalera que visita nuestro país y de que la cual con eso Setaigüí cumple con su objetivo de ayudar a promover el comercio bilateral entre nuestros dos países, que gracias al Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 2008, nuestras exportaciones se han aumentado sustancialmente hacia la República de China, Taiwán. Esta misión, como había mencionado el señor embajador, pues, estará visitando la zona norte de nuestro país, específicamente Matagalpa, donde ahí harán en la ciudad de Tebaco al día siguiente degustación de café y reunión con productores, regresando al día siguiente de Managua, donde la Cámara Empresarial Taiwanesa Nicaragüense hará un seminario para esta delegación de 17 cafetaleros sobre la producción del café robusta que ya se está sembrando en nuestro país y que, como ustedes conocerán, es un café de mayor resistencia y de más bajo costo de producción, que tiene una gran aceptación en el mercado internacional y que por lo tanto consideramos pues, que será de mucho interés conocer esta oportunidad que se está desarrollando nuevamente en nuestro país. Por lo tanto, nosotros agradecemos a la oficina de Cato en Taiwán, la oficina de comercio para Centroamérica que dirige la ex embajadora de Taiwán en Nicaragua, la señora Ingrid Singh. Agradecemos el apoyo también, como siempre, incondicional de la Embajada de la República de China, Taiwán y Nicaragua, y también fue un honor poder participar en esto con la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua. Creo pues que ya con esto más o menos están bastante informados de lo que es la delegación y les agradezco mucho su atención. Gracias. Bien, ahora vamos a pedirle a los señores que nos presiden que ocupen las sillas de delante. Señor... un momento, primero, ¿Hay una pregunta que quieran hacer? Sí, usted dice de que las exportaciones han crecido de Nicaragua a Taiwán. ¿Cuánto crecieron en el 2016, señor embajador? ¿Cuánto representa el café? Bueno, creo que mi colega le van a hacer una presentación con más detalle, ¿ok? Pero para compartir con ustedes, el negocio de café de Nicaragua está en expansión en Taiwán. Una cifra, en 2012, Nicaragua exportó casi 110 toneladas a Taiwán. Pero en el 2016, Nicaragua exportó 2.250 toneladas de café a Taiwán. Según nuestras cifras, representan $7.720.000. ¿Ya? Pero es de enero a octubre. Si damos cuenta que es la época de producción de octubre a octubre, esta cifra ya casi a $9 millones. Es importante. Pero quería también comparar otra cifra que todavía tenemos que trabajar mucho. Porque según nuestros datos, Taiwán consume más o menos en dólares en el año 2016 $122 millones de café. ¿Okay? Quiere decir, podemos trabajar mucho todavía, hay mucho espacio para poder ocupar el mercado. Pero hay una cifra alentadora, que es entre 2015 a 2016. Nicaragua, la economía de Taiwán creció 35, casi 36%. Cifra que es más o menos de $5.843.000 a $7.944.000. Estamos muy contentos de esta cifra, pero no estamos satisfechos. Gracias. ¿Preguntas? Señor embajador, aprovechando, ¿verdad?
Se habla de la gira de la mandataria de Taiwán a Centroamérica, entre ellos la participación de ella en la toma de posición del presidente Ortega. Más o menos, ¿cómo va a estar la agenda, si se conoce aquí en Nicaragua y qué tópicos se pueden abordar entre ambos mandatarios? Bueno, le podemos confirmar, nuestra presidenta y su comitiva llega el día 9 a Nicaragua y el 10 participa en el acto de toma de posesión y sale el día 11. Durante su visita hasta Mundo podemos confirmar con ustedes nuestra presidenta tiene programada celebrar una reunión bilateral con el presidente Daniel Ortega para tratar temas de importancia e interés común. Aparte de participar en la ceremonia de juramentación, la presidenta también atiende a una cordial invitación de parte de CETAINIC, ¿ya? Para degustar un almuerzo típico gallo pinto, ¿ya? En ese desayuno participarán de parte de CETAINIC casi todos los miembros, de casi de 40 a 50 personas, y de parte de la delegación de presidenta Tsai también están varios empresarios importantes. En esa ocasión se dará a conocer los esfuerzos y los logros que hemos alcanzado bilateralmente en el sector empresarial y comercial a través de CETAINIC, ¿okay? Y luego también se dará a conocer cuáles son las áreas y oportunidades que se puede seguir trabajando para explorar. Aparte, la presidenta realizará un recorrido a varias empresas de confección, de textil, de inversión taiwanesa en Nicaragua. Y ahí es todo lo que puedo comentar. Pero estamos todavía pendientes si alguien nos van a invitar a una cena típica de carne de res de Nicaragua. A una oferta estaríamos muy contentos. ¿Algún proyecto específico?